meditación en esta tarde, cortita, acerca de la vida de oración, que es algo que hemos estado aprendiendo como un estilo de vida. En este día habíamos estado pues practicando la oración, pero si somos muy sinceras, o si yo les soy muy sincera, no era un estilo de vida. Y he estado meditando, leyendo la escritura. Acá en Zacatecas estamos estudiando ahorita primera de Juan, y me conecté con esto que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque cuando termina el apóstol Juan, el apóstol amado, de escribir el Evangelio de Juan, pasan 90 años aproximado después de Cristo, para que Juan, ya estando más viejito, escriba en Primera de Juan, y el contexto, el tiempo y por el espacio y el tiempo en el que está escribiendo el apóstol Juan, me recordó unas cosas importantes, porque el capítulo primero del apóstol, la epístola de Primera de Juan, dice que Juan estaba en un pueblo, ya habían creído en Jesús, dudaron, empezaron a dejar de hacer cosas. Algunos, se levantó un grupo donde ellos decían que pues Cristo no había venido en carne, y empezaron a confundir al pueblo. Entonces Juan, ya habiendo pasado 80, 90 años después que Jesús se fue, vuelve y retoma cosas que al parecer se le había olvidado al pueblo. Y en el capítulo 2, que lo estudiamos ayer, estuvimos recordando a través de esa epístola varias cosas. Me llamó la atención cómo Juan les está hablando al pueblo de que se amen unos a otros, que no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Juan está hablándoles de los anticristos, del espíritu de anticristo. Espíritu del anticristo es una enseñanza que luego podemos profundizar un poquito, pero me quedé meditando ese asunto y me fui a la palabra, porque todos aquellos que en algún momento dejamos de intimidar con Dios, ¿de acuerdo? ¿No? Era como una frase que tenía mucho para nosotros cuando éramos hijas de casa, ¿no? Todas estábamos en casa, en la casa paterna, y que eran 3 mujeres, un hombre, y siempre había agregados, siempre había gente en la casa. Y cuando había circunstancias específicamente familiares, cuando se levantaban ciertos tonos, cuando había actitudes de rebeldía, de juventud, de hijas malcriadas, tú nos sentabas y siempre nos decías, se les olvida la comunión con Dios. Tú decías mucho eso. Seguramente Alma, Lupita, Erika, no han estado orando, ya han soltado su intimidad con Dios. No tienen una vida de intimidad en este tiempo porque se les nota. Tú nos decías mucho eso. Seguro andas así porque ya dejaste de orar, ya dejaste de leer la palabra. Y de verdad, fíjate, en las epístolas, ya lo último de la palabra, todavía de haber visto tantos milagros, proezas, el pueblo es confundido, el pueblo se cansa, la iglesia, porque obviamente el capítulo 2 de Primera de Juan, que no voy a oír predicar Primera de Juan, pero por eso caí hoy en estas escrituras, por lo que Dios nos ha hablado. También hay una frase muy sonada, ¿no? En este tiempo, que tú la vas a escuchar mucho. Habló, es que Dios me dijo. Esa palabra es verdad cuando la gente está leyendo la palabra de Dios con revelación y sabiduría. Entonces, cuando escuchas a alguien, Dios me dijo, Dios me habló, su palabra me dijo, cuando es verdad, es porque está leyendo la palabra y está leyendo espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Y entonces nosotros que hemos estado meditando esa parte, Juan le está hablando a la iglesia. Le dice en los primeros versículos 5, 6, no recuerdo, le está hablando a los hijos de Dios. Dice Juan, les estoy hablando a los hijos de Dios. Y creo que caemos en ciertos patrones repetidos, como es el estilo de vida
como hijos de Dios, de cómo perdemos tan fácil a veces la intimidad con la presencia de Dios, esa vida de intimidad. Dice Mateo, ve a tu lugar secreto, ve a tu lugar íntimo. Y ayer la iglesia, las mujeres que se conectaron estaban muy edificadas, estaban realmente muy edificadas de entender lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Está viniendo una revelación para nosotros tomar decisiones y no amar al mundo, amarnos unos a otros, tener cuidado y vivir siendo luz. Dice en ese capítulo que la palabra es vida. Y si nos que la oración no es un tiempo donde tú oras el domingo. Lamentablemente así pasa a veces, que durante toda la semana no hubo un tiempo de oración y el domingo pues se ora en la iglesia, pero ese no es el estilo de vida de intimidad. Hay un salmista que se llama Marcos Brunet y él dice, es que Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos, Dios tiene íntimos, Dios tiene íntimos. El Señor dice que cuando entras en la intimidad, entras en la relación profunda con su presencia, Él ahí se va a revelar, Él ahí se va a revelar. Y empecé a buscar algunas citas, cómo podemos entender esto, cómo se puede vivir la cercanía con Dios, cómo podemos realmente caminar cerca, no solamente hablado, sino que sea como un estilo de vida. Jesús hacía dos cosas. En todo lo que veo en los evangelios, Jesús hacía dos cosas. Orar, porque cuando dice que muy de mañana él se levantaba a orar, él provocaba, él buscaba esos tiempos de intimidad. Y eso a veces se escucha como muy aburrido, ¿verdad? Que a veces sí ha sido así, porque no es como un estilo de vida, no hay una revelación de esos momentos, de lo que el Padre nos quiere manifestar, de cómo el Hijo se quiere mostrar. Y pues ese ha sido un proceso que por gracia, por misericordia, ha venido sobre nuestra casa en este tiempo, sobre la iglesia y sobre este año que nos ha tocado estar muy aquietados en comparación a lo que hacíamos constantemente. Pero en los evangelios hay cantidad de versículos. Yo sí voy a leer algunos y pueden anotarlos porque son ejemplos de lo que Jesús hacía, que era buscar al Padre muy de mañana. No había tanto afán, cuando no había tanta preocupación, cuando no había ruido, cuando los discípulos ya no estaban ahí a un lado de él. ¿Qué decía decir? Esto, pero después de orar, lo que sucedía durante todo el día con Jesús era que enseñaba, ¿verdad? Enseñaba, sanaba a todos los enfermos, libertaba a todos los oprimidos, a todos los endemoniados, resucitaba muertos y estas eran manifestaciones que él alcanzaba a través de la oración. Ya he dado ciertos estudios acerca de las oraciones que son denegadas, de lo que no es orar y de lo que sí es orar. Pero hoy nos vamos a enfocar lo que produce una vida de intimidad en la oración. Cómo se manifiesta ese estilo de vida en lo que tú y yo hacemos. Y como Jesús es nuestro ejemplo, dice la palabra en Lucas. Voy a empezar a leer escrituras. Dice, ok, en Lucas 11, versículo 1, tú empiezas a buscar un tema acerca de algo y la palabra te va a dar todo lo que tú necesites. Aquí es toda una enseñanza de la oración, pero solamente voy a leer el versículo 1. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Lo único que los discípulos le pidieron en este tiempo a Jesús fue que les enseñara a orar. No, y ya lo había dicho, pero vamos a recordarlo. Así como Juan le estaba recordando,
Juan escribió esa epístola en Éfeso. Como Juan estaba recordando esos temas, esa vertiente, asimismo, hoy el Señor me recordó algo acerca de la oración y yo se los quiero compartir. Hay un principio que Dios también nos enseñó en este año pasado, que es el principio de repetición. Eso lo comparte mucho mi esposo, el principio de repetición, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces tomamos ciertos temas y se nos olvida. Entonces, hoy quiero tomar como base también ese principio de repetición, ¿no? Ese principio de repetición, porque Juan les estaba recordando en Éfeso, cuando él escribió esa carta, varias cosas que ya se le habían olvidado al pueblo. Y dice la palabra de Dios que cuando tú entras al lugar secreto, cuando tú tienes esos momentos, entonces el Señor te va a honrar, el Señor te va a enseñar cosas, el Señor te va a mostrar cosas que ocultas, que solamente le son reveladas a los entendidos y a los que van a buscar ese lugar de intimidad. Entonces aquí Lucas está escribiendo que los discípulos algo veían, o sea, algo los discípulos estaban, ellos caminaban tan de cerca, ellos conocían al maestro y algo veían ellos, que siempre que Jesús oraba, que era lo primero que él hacía, que lo que más buscaba Jesús no era la comodidad donde iba a dormir ese día, no era quién lo iba a seguir o quién no lo iba a seguir, lo que Jesús buscaba era la comunión, y pues esto siempre nos va a confrontar porque es algo que nos cuesta mucho, está el ejemplo de Marta, de María, como el afán, como hay tantas cosas que se van a oponer, la carne, el enemigo, todo se opone para que tengamos una vida de oración, una vida de intimidad. Pero aquí los discípulos le dicen a Jesús, no cabe duda que cuando tú oras, cosas suceden, Jesús. Cosas suceden porque todo lo que vieron los discípulos fue cómo Jesús enseñó, cómo sanó, cómo libertó, cómo resucitó. Y siempre lo hacía ya listo. De mañana ya había ido con el... Y entonces empezaba a suceder cosas. Porque apenas Jesús oraba y todo lo que pedía se cumplía. Entonces hoy no estamos hablando de qué oraciones sí el Señor contesta, qué oraciones no contesta. Estamos hablando de Jesús, del estilo de vida de Jesús, que es nuestro ejemplo, y la verdad que la intimidad con Dios es un derecho a usar nosotros como hijos el nombre del Hijo, el nombre de Jesucristo, en beneficio de nosotros. Nada más que la realidad es otra, ¿verdad? Siempre hay como un espejo, hay como algo que nos enseña que la verdad no andamos como en ese sentir, no estamos viviendo de esa manera siempre. Y hay senderos que no oramos. Hay unas senderos que tenemos un afán tan estructurado de todo lo que tenemos que hacer y cumplir. Y lo tremendo es que todo lo de este mundo no se nos olvida. Todos los afanes, no se nos olvida de trabajar, no se nos olvida desayunar. Es más, a veces ni siquiera sencillas, pero no lo hacemos. Eso es como un tema que está en mi corazón, que yo por muchos años dejé de hacerlo. Y hoy me recordó el Señor esto, que necesitamos tener las prioridades muy en orden, como es el estilo de vida de buscar la presencia de Dios. No se nos olvide ir a cobrar el cheque, no se nos olvide hacer los pagos, y hay de nosotros que se nos olvide, ¿verdad? Pero la comunión sí se nos olvida, eso sí lo dejamos, la intimidad. Hay días que completitos donde no agarramos la Biblia, porque nuestro corazón todavía no está viviendo ese estilo de vida. Todavía no estamos, es la oración, la intimidad con el Padre, no es un estilo de vida. Lo hacemos, pero no es un estilo de vida como que te levantas, vas al baño, te lavas la cara, te lavas los dientes. Eso es un estilo de vida. Eso lo hacemos todo el mundo.
Lo hacemos, sales de tu casa, apagas todas las luces, cierras la puerta. Ese es un estilo de vida, así lo hacemos. Y en el ámbito espiritual hay cosas que hemos dejado de hacer, así como en Éfeso Juan les hablaba así y les decía, pues ya se les olvidó que Jesucristo vino en carne. Recuerden, Juan vuelve a tratar de persuadirles, de decirles, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo vino, pero se les había olvidado, y no que se les hubiera olvidado, sino que empezaron a escuchar otras voces, empezaron a escuchar otras cosas, y por eso, por no tener un estilo de vida, ese es como nuestro examen, nuestro test hoy, ¿no? Si realmente tenemos un estilo de vida, de intimidad, si lo más importante es la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, si esa fuera la prioridad de nuestra vida, no tendríamos miedo de ir a orar por un enfermo. No, pero hay veces que sin entender la voluntad de Dios, lo que tenemos es un temor de no orar por los enfermos, de que no se te manifieste nunca un endemoniado, porque entonces sí, hasta a correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran posibilidad de que no seamos respaldados, porque como no tenemos la intimidad, el conocimiento es una cosa, intimidad no es cuánto horas, sino qué tan cerca estás de su presencia. Podemos pasar horas metidos en un servicio, en una reunión y estar muy lejos, no tener intimidad con el Padre. Hay varios textos, yo creo que sí voy a alcanzar a leer de lo que estoy diciendo. Fíjense cómo Cristo, yo me puse a buscar datos, ¿no? O sea, no, este año, el año pasado y este año no hemos completado la lectura de toda la Biblia, porque lo que Dios nos ha mostrado ha sido irnos por temas. Hemos estado con las bienaventuranzas, con el primer mandamiento, con el sermón del monte. Entonces, hagamos semanas completas estudiando y aprendiendo eso. El año pasado terminamos el libro de Romanos y luego terminamos Juan y ahorita estamos con primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, pero no tengo todos los versículos, no tengo un versículo donde diga que Jesús a veces ni oraba por los enfermos. O sea, Cristo, en muchas escrituras de las que les voy a leer ahorita, él no oraba por los enfermos, no oraba por los, no oraba para resucitarlo. Él soltó la palabra. Él soltaba la palabra. Es importante su palabra. Y yo se los dije el otro día, la Biblia no tiene por el Espíritu Santo. Y ahí dicen las escrituras, yo ya lo leí, eso es otro tema. Pero qué increíble que Cristo en tantos ejemplos, en milagros poderosos que sucedieron, no se puso a orar, porque él ya había orado antes. Todos estos milagros fueron resultado de su intimidad con el Padre. Por eso en todo lo que les voy a leer, nótese, por eso quiero hacer esta observación. Nótese que en las citas que yo les voy a leer, no está orando. Él ya lo está haciendo, lo está soltando. Él hizo milagros donde cuando hizo el milagro no oró, solamente dijo, sé sano. ¿Quieres ser sano? Sé sano. ¿Quieres ser limpio? Sé limpio. ¿Quieres ser limpio? A los leprosos en el camino van a ser limpios. Pero ahí no los ungió, no los tocó, no oró por ellos. Ya estaba lleno del poder para nada más soltar los milagros. Eso está increíble. Eso está muy poderoso. Que habrá días que no tengas que orar. Que toda la autoridad y todo el resultado de ir y meter aceite a tu lámpara, estar provocando aceite en la comunión con Dios, en la intimidad, cuando tú salgas, no haya necesidad a veces que tú ores, sino que por la presencia de Dios en tu vida sucedan cosas. Seamos provocadores, que se transformen las atmósferas sin que digamos, en el nombre poderoso de Jesús. Que cuando entres en Walmart, la gente se te quede viendo con una sonrisa. Que trae como un brillo, ¿no? Hay personas que te dicen, es que tú tienes una vibra muy alta, tu vibra es muy alto.
Pues no es la vibración, es la comunión. Sí es la vibración, pero ellos no entienden qué es la comunión. Que ya pasaste un tiempo en la mañana cuando te levantaste en intimidad. Eso es un estilo de vida, de intimidad con el Padre, con la presencia de Dios. Voy a leer citas. Dice, el primer milagro que hizo Jesús, ya todos lo sabemos, pero pues yo lo voy a leer. Dice en Juan 2, del 7 al 9. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua, porque ya se me ha acabado el vino, ¿verdad? Ya no había vino en la boda, y entonces Jesús viene y les dice, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, 8, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. 9, cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Aquí Jesús no estuvo orando. Jesús dijo lo que tenían que hacer y se produjo el milagro. Luego dice otro milagro en Mateo. Nosotros siempre tenemos que estar respaldando lo que decimos con la palabra. Si tú vienes y tú dices, es que Jesús hubo momentos donde no tenía que orar. ¿A dónde dice la palabra? ¿Dónde dice? Que solamente dijo, hacía, accionaba. La palabra es nuestra autoridad máxima. Dice Mateo. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Fíjate lo que provocaba la presencia de Jesús. ¿Verdad? Pero dice el verso 14, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los enfermos, accionó. O sea, ya Jesús venía lleno, ya Jesús había pasado su tiempo con el Padre y él nada más hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Porque Jesús, dice otra escritura, no hizo nada por sí mismo, todo era dirigido por su Padre. Jesús siendo Dios, todo él se sujetaba al Padre. Entonces, aquí más adelante habla en el verso, a ver, vamos a ver. Bueno, ya leí hasta el 14, vamos a leer que dice el 19. Dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Fíjense, otra cosa que Jesús hizo. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre toda la gente. ¿Recuerdan cuántas canastas sobraron? 12. ¿Sobró? O sea, la multiplicación, la provisión, milagro de provisión, milagro. O sea, llega Jesús ante esa multitud y lo primero que hace es sanar. Después da una provisión a toda esa gente que tenía hambre. Y luego viene y multiplica. Entonces hay una unción de multiplicación, de provisión, de sanidad. En Jesús, en un solo capítulo sucedieron muchas cosas. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 25 dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. 28. Entonces Pedro lo llamó. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. O sea, pasaron muchos milagros ese día. Sucedieron muchas cosas increíbles que para el pensamiento humano a veces dices, no, eso no puede ser así, eso no es así.
el respaldo del Padre, Hijo, manifestando milagros, prodigios, señales de quién era el Hijo de Dios. Y tú y yo somos hijos, hijas de Dios, que tanto de lo que Jesús hacía, tú y yo experimentamos. ¿Qué tantos milagros, cuánta sanidad tú traes a los enfermos? No solo física, cuánta sanidad fluye de tu vida para los enfermos. La gente te busca, ven a alguien que habla sanidad en tu vida o habla enfermedad. O la gente se enferma cuando nos escucha. La gente se contamina. Hay personas que cuando tú los escuchas, te pones mal, te sientes mal. Y hay gente que tú escuchas y tú dices, esa persona inspira, de verdad, esa persona tiene la palabra en su corazón, está hablando. Y Jesús sanó, Jesús multiplicó, alimentó, se despojó y vino y provocó milagros para bendecir. No lo voy a decir completo, pero el Señor nos dio una instrucción esta semana pasada aquí en la casa y nos dijo, porque mi papá nos dio un ejemplo, de activar la bendición. ¿Cómo activar la bendición cuando pareciera como que hay estrechez? Cuando pareciera como que los números no te van a dar. Entonces la gente decimos, pues es que yo no doy porque no tengo. Es que esto es al revés. No tienes porque no das. Mi esposo sí tiene eso muy arraigado en su corazón, que hay momentos donde el mejor instante para sembrar es cuando no hay tanto. ¿Cómo voy a dar maravilloso ojos a ti y te mire con agrado? Eso hasta me dan ganas de llorar porque es muy fácil agradar a Dios obedeciéndolo. Y la palabra dice que es mejor dar que recibir. El Señor prueba los corazones. Esta semana hicimos un plan financiero para bendecir, no grandes cantidades, porque no las teníamos, pero sí un corazón para bendecir personas. Y sabes, el Señor hizo un milagro de provisión, un milagro. Y siempre que el Señor bendice y usa personas, no es bueno exhibirlas, ni decir, es que Dios la usó para bendecirme. No, pero el principio operando. No se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembra. Si tú siembras palabras de vida, tú vas a cosechar palabras de vida. Si tú siembras oración, van a venir las siembras de oración sobre tu vida. Si tú siembras tiempo sobre las personas, hoy en día hay un egoísmo impresionante. Hablé con otra persona en la mañana y me decía, es que yo estoy cansada de dar, y cuando yo necesito no está nadie para mí, le dije, bienvenida al equipo, porque a Jesús cuando más lo necesitó todo el mundo se peló, todo el mundo se fue, se desaparecieron cuando Jesús estaba en la cruz. Antes de llegar a la cruz lo traicionaron, lo negaron, lo vendieron. Bienvenida, hermana, bienvenida a esos tiempos de que la gente no te quiere, no te agradece. Somos tan humanos y tan egoístas que, me incluyo, queremos que las personas nos agradezcan lo que hacemos. ¿Cuándo nos pareceríamos a Jesús? Cuando pudiéramos dar nuestra vida por alguien. Eso no lo hemos hecho. Entonces, Jesús, que entregó su vida, no esperaba que le diéramos gracias. Él entregó su vida. Y Él es un ejemplo. Jesús es un ejemplo de que cuando te metes en la presencia, cuando te despojas, cuando buscas la intimidad, la comunión, eso es suficiente. Decía el rey David, un día en tu presencia me basta. Para un día donde yo puedo estar inquiriendo, meditando en tu palabra, en tu templo, me es suficiente. Nos debería ser suficiente su presencia. La realidad es otra porque somos muy humanos, egoístas, orgullosos, carnales. Sí somos así.
Pero hoy el Señor nos está desafiando a imitarlo, a imitarlo, a imitarlo. No, no es suficiente tener las lámparas así, muy apenas de aceite. Estas lámparas tienen que estar listas, llenas. Tenemos que estar, dice la palabra, por su interior correrán ríos de agua. Los ríos de agua viva es su espíritu, es su palabra, es su misma presencia. Y Jesús lo hacía, y Jesús lo hacía. Y dice el Señor, mayores cosas harán. Realmente, mayores cosas hemos hecho. Yo me acuso, no me acuso, el acusador es el mentiroso. Yo me pongo delante de la palabra y yo digo, pues no he hecho cosas mayores. No siempre mis palabras han sido de sanidad. No siempre he podido traer una palabra para traer libertad a las personas. No siempre he tenido un corazón generoso, pero Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Vamos a leer otra escritura en Mateo 8. Mateo 8, voy a regresar aquí en mi Biblia. Mateo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, ahí se corrió. Mateo 8, 23. Dice, otro milagro que el Señor hizo. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Nuevamente, no había tiempo de orar. Ya Jesús ya lo había hecho. Va a haber momentos donde tú no tengas tiempo, donde yo no tenga tiempo de clamar, sino solamente vas a tener la autoridad para reprender. Si tú vas a un parqueo, allá en Sogras Mall, y tú llegas, esos parqueos pues están oscuros, hay lugares donde ese parqueo específicamente está oscuro, hay lugares medios escondidos, se te aparece un ladrón, se te aparece ahí una persona con una pistola que tiene cosas, es muy difícil que en ese momento tú puedas ayudar y tú puedas ahora, lo que tú cultivaste, esa es la palabra, en esos momentos decisivos, lo que ya tú antes cultivaste en intimidad, en oración, en la presencia de Dios, en ese momento se va a manifestar con autoridad. Aquí dice la palabra que los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. El 26 dice, se levantó y reprendió al viento. Reprendió al viento y a las olas. Los vientos, las olas son tipo y figura de los problemas, de las vientos. Habrá días donde solamente te toca reprender al enemigo, reprender ese ruido de tu mente. A veces en la mente empieza a haber mucho ruido, aguas turbias en tu cabeza, pero cuando ya oramos, en ese momento tomamos autoridad y se van a callar los vientos. Amén. Qué interesante hoy poder hacer este test personal, recordar las palabras de Jesús, los hechos y los prodigios que Jesucristo hacía en su palabra. Dice el versículo, vamos a ese capítulo, pero más adelante en el 28 dice, cuando Jesús viene y sana a 2 endemoniados, y con uno a veces no vamos a poder, es difícil, ¿no? Aquí 2, dice el 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, ya se había calmado la tormenta. O sea, qué bárbaro Jesucristo, ¿eh? Por eso él sabía que su fortaleza era la intimidad. Él tenía que correr al Padre. Todos
se metía en oración, se metía en oración, se metía en oración. Todo fue en oración, todo fue en oración. Luego dice que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Dice, comenzaron a gritarle, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? 30. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. 32. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Entonces aquí dice que Jesús les ordenó a los demonios y los demonios salieron. Una vez más, Jesús no oró, no hubo tiempo de orar. Ya solamente activó la autoridad y el poder que venía de su lugar secreto, de la intimidad. Yo no sé cuántas seamos alentadas, espero que todas, yo sé que todas, a buscar la intimidad, para que cuando venga un demonio de tristeza, cuando venga un demonio de ira, cuando venga un demonio de depresión, un demonio de temor, tú le ordenes a ese demonio que salga en el nombre de Jesús y que suceda. Es inevitable que vengan días difíciles, es inevitable que venga la enfermedad, pero que tú tengas la autoridad de ordenarle a todo eso que se vaya y que ellos te obedezcan. Qué increíble, qué increíble. Vamos a leer unas citas más. Vamos a Juan 11, otro capítulo muy conocido. Juan 11, versículo 43. Dice, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿En qué momento Jesús está orando? ¿En qué momento Jesús les está diciendo, a ver, vamos a orar para que resucite Lázaro? No, no fue necesario. Este hombre emanaba poder. Este hombre era la vida. Era la vida. Cuando la vida habla, la muerte se desaparece. Cuando la vida se manifiesta, no hay muerto que no resucite. Cuando la vida se manifiesta, no va a haber muerte en tu casa, no va a haber muerte en tus pensamientos, no va a haber muerte en tus palabras, porque la vida se va a manifestar. Dice 2 capítulos más, 2 versos más, Mateo 8. Está bien interesante, espero que estén anotando las citas, si no yo les mando la foto ya al grupo. Mateo 8 del 1 al 3 dice Jesús, ahí no, estoy en Juan, Mateo 8. Jesús vuelve y sana. Aquí vino y sanó un leproso. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. Al instante. Solamente lo tocó. No lo ungió, no oró, no reprendió la enfermedad. Ahí viene el chavo. Sé que ya ven que tenemos muchos comerciantes aquí en la casa. Jesús extendió la mano y lo tocó. Que podamos extender nuestra mano, tocar a cualquier enfermo y que quede sano al instante, eso hablará de la intimidad y la profundidad de comunión que tenemos con el Padre. Y yo creo que lo más edificados vamos a hacer nosotros. Mateo 20. Mateo 20 dice, capítulo 30, versículo 30. Dice, entonces el Padre, no, Mateo 21, Mateo 20, versículo 30. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, hijo de David,
ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. 32. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, al instante pudieron ver. Y luego lo siguieron. La palabra se interpreta por sí sola. Sé libre, sé sano, levántate, resucita. Todo lo que Jesús vino a hacer. Porque el reino de los cielos es así. Y entonces viene una esperanza para nosotros. Que vale la pena estar en intimidad con el Señor. Vale la pena. La única fórmula de todo lo que acabamos de leer se llama intimidad. Necesitamos intimidad con el Padre. Necesitamos entrar al lugar secreto. Hay otra historia, con esto voy a terminar, que está en Primera de Samuel. También es una historia conocida, pero entra aquí, entra en el asunto. Capítulo 1, versículo 12. Esta mujer tenía mucho tiempo esperando un milagro en su vientre. Ella esperaba y esperaba que le fuera contestada su petición. Y una vez más, ahí va, esta mujer se llamó Ana. Dice el verso 12, mientras Ana oraba al labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. 14. ¿Tienes que venir borracha? Le reclamó. Abandona el vino. Oh no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Estoy buscando otro versículo que está aquí. ¿Qué libro es ese, hijita? Ahorita lo encuentro. ¿Qué libro Aquí es? Ana dice que el versículo 12, mientras Ana oraba, esa es la palabra clave, mientras estaba orando, mientras Ana llegó directo al templo, y ella había habido muchas veces que Ana había llegado donde el sacerdote Elí. Uno de las buenas puntadas que tuvo este sacerdote fue decirle, pues, que tu oración te sea contestada, que así sea hecha como es tu oración. Pero él la veía rara porque ella no llegó a buscar al sacerdote. Ana en esta vez quería que Dios le contestara. Ana no fue a buscar al sacerdote. Ella no fue a buscar al hombre, vaya. Ella fue a buscar a Dios. Mientras ella oraba, dice que ella le dijo al sacerdote, es que como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Como estaba tan cansada, como estaba tan desalentada, como estaba tan afligida, estaba tan confundida, fui a buscar al Señor. No es malo que le pidas a alguien que ore por ti, pero Ana es un ejemplo que el mejor lugar donde tú puedes derramar tu corazón cuando no estás bien es en el Señor. Y también, claro, dice la palabra, son dos mejor que uno, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Sí, todo eso está en la palabra. Pero aquí está explicándonos cómo hay momentos donde lo único que necesitas es la intimidad con el Padre. Es ir a buscar al Señor. Y todas sabemos lo que sucedió. Ana no tenía vida en su vientre. Ana estaba pidiendo un hijo y ella sabía que el hombre no le iba a resolver su problema. El día que nosotros entendamos estas palabras, que los hombres no pueden. El hombre no puede cambiar a otro hombre. El hombre a veces no puede resolverlo todo, pero Dios sí. Y ella fue donde el Señor y me recordó a mí lo que vivimos como iglesia. ¿Cuántos de nosotros llegamos al templo a orar? Ahorita porque estamos en pandemia no nos acercamos, no nos abrazamos, pero, y no es malo hacerlo,
Pero Ana llegó directo a lo que tenía que llegar primero, a orar, a buscar la presencia de Dios. Es tiempo de empezar a buscar esa vida de intimidad, mucho de lo que la tenemos, porque sí podemos buscar esa intimidad, pero tiene que convertirse en un estilo de vida constante, constante. Buscar la gracia de Dios en lugar de los hombres. Ella fue a buscar gracia de Dios para su vida, antes que el sacerdote, antes que a los hombres. ¿Y sabes qué fue lo que consiguió Ana en la gracia de Dios? Concebir. Ella fue a buscar, fue a orar, dice, mientras ella oraba. Hay cosas que van a suceder y se van a gestar. Mientras ella oraba, se estaba gestando su milagro. No te canses de orar, mujer. No te canses de orar. Porque ¿cómo un matrimonio puede concebir hijos si no tienen intimidad? Esto no es por Bluetooth, hermanas. ¿Cómo un matrimonio puede concebir un hijo si no tiene intimidad? Vamos a trasladar al ámbito espiritual. ¿Cómo tú y yo podemos gestar vida, podemos tener vida en nosotros si no buscamos la intimidad? Si no tenemos intimidad. Y esto es bien precioso y con esto termino porque Ana quería un hijo. Ella solamente pidió un hijo. Fíjate su oración. Ella quería un hijo. ¿Y qué le dio Dios? Le dio un profeta. O sea, el Señor le dio más de lo que ella estaba pidiendo. Tanto que se lo consagró al Señor, se lo llevó y se lo dedicó al Señor. O sea, ella no es que quería un hijo para ella y ella pidió un hijo, pero ella se quedó corta en su petición, porque el Señor le dio un profeta y el profeta Samuel, un profeta prominente. Este fue un año definitivo cuando Ana se acercó. Fue el año en que pero el año en que ella llegó orando, que ella fue a buscar el rostro de Dios, ese día, ese año, ella concibió, se gestó vida. Dice Isaías 38, 5. Lo que se puede producir a través del clamor, a través de la oración, cosas increíbles. Isaías 38, 5. Aquí Dios, no quiero leerlo todo, pero el profeta Isaías fue a visitar a Ezequías y le dijo, te vas a morir. Sí, esas noticias no se reciben todos los días, pero Ezequías tuvo un mensaje de parte de Dios y ese mensaje fue que él iba a morir, que sus días se iban a acortar. Y entonces aquí dice en el versículo 5 que, es que no quiero leer todo, pero Ezequías oró. Ezequías oró, buscó que Dios moviera esa declaración, ese decreto que había soltado sobre Ezequías. Y dice, luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor, versículo 5. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Eso fue lo que provocó la oración de Ezequías. ¿Qué provocó? Que Dios oyó esta oración, vio esas lágrimas de Ezequías, porque yo me imagino que Ezequías dijo, y ahora mis hijos, mi esposa, o sea, fue un evento muy sorpresivo, pero la oración de Ezequías cambió lo que Dios había dicho. Dios puede mover cosas porque Él es Dios soberano. Él no se sujeta a nada, Él se sujeta a su palabra. Es a lo que Él se sujeta. Si Él dijo en su palabra, así va a suceder. Y Él dijo 15 años más. De alguien que sabía que en la oración sucedían cosas, de alguien que sabía que en la intimidad con Dios se producían cosas, se producían milagros.
La pregunta obligada. ¿Cuánto tiempo de este día oramos? Intimidad. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Señor, guárdame, te subes al coche. Guárdame, me cubro con la sangre de Cristo. Dame, Señor. No. Eso se necesita. Oramos por necesidad, porque Dios bendiga los alimentos. Es una necesidad que tienes. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida. Es una necesidad. Guárdanos. Vamos a orar para dormir. Sí, eso es necesidad. Pero intimidad es, Señor, ya llegué. Cierre su puerta, apague sus teléfonos. Y entonces tú le dices, Señor, vengo a pasar un tiempo contigo. Abra usted la palabra, abra la palabra y el Señor empieza a revelar. Ponga adoración. No vengo a pedirte por mi matrimonio, no vengo a pedirte por la casa, no vengo a pedirte por nada. Vengo a pasar intimidad contigo. Así es en un matrimonio. Los tiempos de intimidad no es, espérame, la chequera. No, espérame, vamos a sacar cuentas. Vengo a pasar tiempo. Hay niveles de intimidad. Cuando la familia se reúne a comer en la mesa, es un tiempo íntimo. Es un tiempo, nosotros era un tiempo muy anhelado porque mi papá trabajaba todo el día, pero él siempre llegaba a comer a la casa. Cuando él llegaba a comer, era un tiempo especial. Todos a la mesa, gracias a Dios que no había celulares, gracias a Dios, iPad, no había nada de eso. Entonces todo el mundo se sentaba a la mesa y compartíamos y hablábamos y era un tiempo de intimidad de familia. Y esos momentos se quedan marcados en tu corazón. Hoy, cantidad de veces, uno come en el cuarto, otro come en el comedor, otro en la sala. Se han perdido esos tiempos, se han perdido. No es lo mismo la intimidad que un esposo y una esposa tienen en el comedor hablando con los hijos, cosas, cuando cierran su puerta y hablan otras cosas. O tienen intimidad, es diferente. Entonces, ir a la iglesia no es un absoluto de que estés teniendo intimidad. Orar, que Dios bendiga a un nivel de intimidad. La intimidad es mucho más profunda. Es solamente quiero estar contigo. Mi mejor amiga tiene el amor que es tiempo de calidad. No todos los días podemos hablar. Ella está súper ocupada también como yo. Pero cuando hablamos largo y tendido. Con mis hermanas es igual, con mi mamá. A veces no se puede en el día, pero el ratito que sea aparte es un tiempo de intimidad. No nos pedimos nada, solamente estamos riendo, compartiendo, hablando y teniendo intimidad. Entonces, la invitación hoy es, vamos al lugar secreto. Vamos a hacer del lugar secreto un estilo de vida que así vivamos todo el tiempo, buscándole más a Él que todo, amándole a Él, buscando su presencia, buscando su rostro, buscando su misericordia, buscando la gracia de Dios en el lugar donde nadie te ve. Esa es la vida de intimidad, donde nadie te ve. Así que mis amadas, Dios las guarde, las bendiga y que pasen un excelente fin de semana, preparadas para reunirnos como iglesia también y adorar su presencia. Las amo y las bendigo. Amén, amén. Pues me gustaría escuchar qué les dejó este mensaje, mis hermanas.